Bienvenido de nuevo al Café Ágora para más café, filosofía, economía, derecho, historia y otras cosas geniales porque estoy hablando con David Friedman, por eso tengo una cosa que está detrás de mí. Aquí está la ubicación del Parlamento al aire libre en Islandia durante el periodo de la Commonwealth libre o el periodo del Estado libre o el periodo libre no del todo estatal, que es aproximadamente del 30 de noviembre al 1262. Aunque después de que el sistema colapsó, continuó en el camino después. De todos modos, no es una historia. Eli primero escuchó sobre el sistema islámico medieval de David Friedman. A principios de los años 80, vino a Harvard para dar una charla. Me perdí la charla. Pero yo estaba en el club libertario. Y yo estaba allí en la misma habitación cuando alguien más que estaba escuchando el audio y estaba transcribiendo una conferencia o transcribiendo una entrevista. No recuerdo cuál, ya que tienden a ser muy similares. Y David estaba contando estas historias sobre la Islandia medieval y cómo esto no funciona. Yo no era anarquista entonces, pero mi interés se despertó. Y luego creo que lo conocí por primera vez en 2002, más o menos, cuando Jared Diamond publicó este artículo sobre el sistema legal islandés que, con tanta frecuencia, Diamond estaba equivocado. Y así, y yo había escrito un artículo sobre el sistema islámico recientemente y David, por supuesto, había escrito muchos de ellos. Y así los dos fuimos invitados a salir. Así que fue genial para mí estar en el mismo panel sobre algo que realmente aprendí de una persona más experta. Luego, finalmente, tuve la oportunidad de llegar a este lugar. Hace unos años, olvidé exactamente el año, pero me invitaron a una charla de estudiantes europeos por la libertad en Islandia. Y aunque muchos aspectos de la visita salieron mal porque el día uno estaba enfermo y apenas podía cojear por la mañana, aunque mejoró a medida que avanzaba el día y el avión, la aerolínea había perdido mi equipaje. Y así tuve que usar la misma ropa bonita día tras día. Pero todo lo demás era delicioso. La gente que lo organizó fue genial. Y la conferencia fue genial. Y los diversos lugares a los que fuimos para charlas y comidas, etc., fueron geniales. Y también me llevaron en el tour del Círculo Dorado, que es una especie de cosa turística estándar, pero que vale la pena. Y es bueno ver el geyser original que da nombre a todos los géiseres. Eso no significa que sea el primer geyser que existió, pero etimológicamente es el primer geyser y fui a ver Goldfoss, la cascada Yubik y pude pensar en esa capa, que es donde está, que es históricamente de interés porque es donde, como dije, es donde el aire libre, no un parlamento estatal se reunió durante la Edad Media y todo tipo de eventos geológicos porque es donde se unen dos placas tectónicas. Y este es uno de ellos. Ese es el otro. Ahora te mostraré un poco, puedes ver la escala al ver a esas personas en el fondo allí.
De todos modos, así que todo eso es a modo de introducción de David Friedman, hablaremos de Islandia, entre otras cosas. Y así, sin más preámbulos, esto ha sido un poco más complicado de lo habitual. En realidad, más ruido de lo habitual porque tuve todo tipo de problemas técnicos con este vídeo en particular y pensé que había perdido todo el vídeo y solo tenía el audio, y es una larga historia. Pero de todos modos, arreglado ahora. Y aquí vamos. ¿Es eso, Butler? Lo es. Lo elegí en honor a esta entrevista. Hace mucho, mucho tiempo. Estaba de visita en Islandia y mis anfitriones me organizaron un recorrido por el Betler acompañado de un profesor jubilado que básicamente sabía todo lo que había que saber al respecto. Era un compañero entusiasta. Y fue muy divertido. Estaba lloviendo un poco, y deambulábamos discutiendo dónde pensábamos que habían sucedido las cosas y cosas por el estilo. Como sabrán, todavía es algo que Betler es una grieta entre Europa y América. Es decir, hay una placa europea y una placa americana, y es una de las grietas entre ellas. Y un resultado es que la Tierra ha ido cambiando gradualmente. Así que les dije que debían devolverlo de la forma en que lo encontraron, pero no tenían forma de hacerlo. Entonces, sí, simplemente, sí. Pero también fue interesante porque, todos los veranos, excepto este último, pasó un par de semanas en un gran evento de campamento de la SCA llamado The Pensick War. Y es aproximadamente la misma escala que todo. Creo que un poco más grande que todo. Somos como 10, gente. Y supongo que todo era más como unos pocos miles. Pero seguía siendo una especie de comparación ordenada porque, según recuerdo, todos son 2 semanas. Y es un montón de gente que viene de todas partes y acampa. Y eso es lo que Pensick es solo con moderno, en lugar del siglo X o XI. Tú creaste Pensick. Cosas. ¿Qué? ¿Creaste Sick o la guerra de Sick? Más que nadie. Es decir, en realidad no era una cosa de una sola persona, pero creo que yo era el principal actor conmovedor en eso. Hay una especie de historia estándar, que en su mayoría es falsa, pero es el caso de que tuve la idea de tener una guerra así y arreglé que sucediera, pero luego varias otras personas estuvieron involucradas en hacerla. Suceda. Muchas de nuestras audiencias que se preguntan qué guerra estás fomentando, debería explicarte esto. Es una sociedad para el anacronismo creativo, que es ya sabes, es un grupo de recreación histórica y... Sí. Tal vez en realidad no está comenzando guerras reales, que yo sepa. Actualmente no. No, esto habría sido hace unos 50 años. Estamos alrededor del 50 Pensick.
Y la SCA estaba dividida en ese momento en, creo, 3 reinos, oeste, este y medio. Y me las arreglé para tener una guerra entre el reino del este y el reino medio, que consistía en un grupo de personas con armaduras que habían hecho usando armas que estaban hechas de su bronceado, no de acero, bajo un conjunto de reglas para el combate, peleándose entre sí haciendo el combate a pie medieval como un deporte, esencialmente. Y lo siguen haciendo. Y hoy en día probablemente tienen batallas con 1000 personas a un lado, algo de esa escala. Pero el primer Pensic era más como 30 personas aparte. De todos modos, probablemente debería presentarte. Hemos entrado en la carrera de Madis, pero eso no, está bien. Pero para cualquier espectador desconcertado, este es David Friedman, David de Friedman porque hay muchos David Friedman, por lo que ponerla de ayuda a reducir su posible rango de referencia. Es profesor emérito de Derecho en la Universidad de Santa Clara. Obtuvo su doctorado en física, no en economía, no en derecho, sino en física de la Universidad de Chicago. Entre sus libros se encuentran, bueno, creo que esto es todo. Esta es una lista completa de sus libros, La Guía de la Maquinaria de la Libertad para un Capitalismo Radical, que ahora está en su tercera edición. Y ese libro fue una gran influencia para mí en mi viaje hacia el anarquismo de libre mercado. Sistemas legales muy diferentes a los nuestros, que cubren una variedad de sistemas legales históricos diferentes, desde la antigua Atenas hasta la Islandia medieval, los indios de las llanuras, la ley judía y la ley islámica y varias cosas. Además, no resumiré cada libro, pero también hay un orden oculto, la economía de la vida cotidiana, el orden de la ley, lo que la economía tiene que ver con la ley y por qué es importante. Futuro imperfecto, tecnología y libertad en un mundo incierto, teoría de precios y texto intermedio, miscelánea cariodoxa o miscelánea, según la pronunciación que prefiera, que está conectada con la sociedad del anacronismo creativo. Es un compendio de información medieval. Tal vez escuchemos un poco más sobre eso. Además, hay 3 novelas, Heraldo, Salamandra y Hermanos. Y creo que eso es. Por supuesto, también hay muchos artículos y esas cosas, pero, creo, eso es. En realidad, el misceláneo escrito conjuntamente por mí y mi esposa. De acuerdo. Y también tenemos un libro de cocina, que es realmente extractos de la miscelánea, que se llama Cómo ordeñar una almendra, rellenar un huevo y blindar un nabo. 1000 años de recetas porque uno de nuestros pasatiempos medievales es cocinar con libros de cocina muy antiguos. Y tendré enlaces a donde puedes encontrar todas esas versiones en línea, ya sean tales o para comprar cuando puedas hacerlo en la descripción. Para que la gente pueda reducir todo eso. En caso de que alguien esté viendo esto que no tenga ni idea, supongo que también debería mencionar que eres el hijo de Milton y Rose Friedman. Ya sabes, supongo que hay alguien en el planeta que no lo sabe. Pero de todos modos, así que puedes decir un poco sobre, ya sabes, sobre tu viaje, cómo sabes, cómo te interesaste en la física, cómo encontraste tu camino de la física a la economía y luego a la ley. Te metiste en el anarquismo de libre mercado, la Islandia medieval, el anacronismo creativo. Es una larga historia, pero para empezar, en el momento en que estaba buscando un campo para especializarme en la universidad y luego pasar a un trabajo de posgrado, no me gustaba la idea de pasar mi vida identificado principalmente como el hijo de mi padre. Y dado que en ese momento, mi padre era bastante famoso, incluso en el mundo exterior, así como en la profesión económica, la física parecía un tema interesante, una especie de tema muy fundamental. Así que decidí hacer eso en su lugar. De hecho, obtuve una licenciatura en química y física, una especialización conjunta, y luego obtuve un doctorado en física. Hice varios años como postdoctorado en Columbia. Durante ese tiempo, alguien del Consejo de Población, y no estoy seguro de cómo llegó, debo decir que estaba escribiendo, creo que en algún momento, creo que comencé como estudiante, tal vez como graduado, no estoy seguro.
Estaba escribiendo columnas para The New Guard, que era la revista de Young Americans for Freedom, que era una organización estudiantil conservadora. Y yo era esencialmente el libertario simbólico de esa revista. Mi columna se llamaba El Radical. Y finalmente junté eso y otras cosas que había escrito y cosas nuevas para hacer mi primer libro. Y supongo que eso habría sido, creo que ese libro al menos se habría escrito y probablemente publicado mientras yo era un postdoctorado en Columbia. Pero en cualquier caso, alguien asociado con el Consejo de Población observó que todo lo que se estaba escribiendo sobre la población se estaba escribiendo desde un punto de vista básicamente de centro izquierda y pensó que sería interesante ver cómo se veía el tema desde el punto de vista de alguien que era promercado. No creo que él mismo fuera particularmente de derecha, de centro o particularmente libertario. Creo que era una especie de guía de mente abierta que pensaba que sería interesante ver diferentes puntos de vista. Pero me pidió que escribiera un artículo sobre población, que terminó como un folleto del Consejo de Población. Y escribí un artículo llamado Laissez-faire en la población, la solución menos mala. Y parte de lo que traté de hacer en eso es que, desde el punto de vista de un economista, los argumentos a favor de la población y el cambio climático son argumentos sobre externalidades. La pregunta es, cuando tienes otro hijo, ¿haces que el resto del mundo sea mejor o peor? Cuando quemas gasolina y pones dióxido de carbono en el aire, ¿haces que el resto del mundo esté mejor o peor? Y ese es un problema más difícil de lo que la gente suele darse cuenta, porque la mayoría de las cosas como esta tienen muchos efectos y algunos de ellos son buenos y otros son malos. Y en el caso de la población, la ortodoxia en ese momento era que, por supuesto, el aumento de la población era malo. La única pregunta era, si era muy malo o terriblemente malo que tuvieras dentro del rango de una opinión respetable, un extremo de ella. Tenías a Ehrlich escribiendo en la década de 1960, a fines de los años 60, que en la década de 1970 habría hambrunas masivas imparables con cientos de millones de personas muriendo. ¿Fue la bomba demográfica? Fue eso. Su libro fue la bomba demográfica. Y me pareció que para ver realmente esto, tenías que tratar de averiguar cuáles eran las externalidades netas si sumabas los efectos positivos y negativos. Así que mi artículo fue un intento de estimar las externalidades netas por tener un hijo más. Y observé que, de hecho, eran sustancialmente positivos, así como sustancialmente negativos. Y mi conclusión fue que no podía afirmar la suma. No podía decir si en la red era mejor o peor. Ahora sabemos que al menos las predicciones que se hicieron en ese momento estaban equivocadas. Eso en particular, sabemos que desde el momento en que la población, de hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, hasta aproximadamente el presente, el consumo de calorías per cápita en los países pobres tiene una tendencia al alza, no a la baja, que es lo contrario de lo que Ehrlich estaba prediciendo, obviamente. Y la pobreza extrema se ha reducido drásticamente y el crecimiento de la población no se detiene. Se pisotea esencialmente en Europa, pero Europa no es pobre. Pero en África, ha continuado junto con un aumento. La gente en África sigue siendo muy pobre, pero son menos pobres de lo que eran cuando Ehrlich escribió, no más pobres. Así que en ese caso, creo que tenía razón. Muchos años después, tuviste una situación muy similar con el clima. Y entonces me interesé en ese tema. Lo publiqué en mi blog, que puedes ver en mi página web si vas allí. Gracias a los dos. Sí, y si el blog está configurado para que pueda buscar términos en él. Entonces, si buscas calentamiento o calentamiento global antropogénico o algo así, puedes encontrar un montón de publicaciones diferentes. Es una de las muchas cosas que he comentado en el blog. Y de nuevo, mi conclusión es que no puedo firmar la suma. Que si realmente lo piensas seriamente, hay efectos negativos sustanciales del cambio climático. Y también hay efectos positivos sustanciales. Y por ejemplo, dos cosas que casi nunca se discuten. Una de ellas es que el calentamiento da como resultado veranos más calurosos y menos inviernos fríos. Hay un antiguo artículo de The Lancet que intentaba estimar la mortalidad por calor y frío a nivel mundial. Y su conclusión fue que muchas más personas, creo que casi 20 veces más personas murieron por demasiado frío que por demasiado calor. Y eso ciertamente sugiere que, si bien habrá más personas muriendo debido a los veranos más calurosos, probablemente salvará más vidas en el otro extremo debido a los inviernos más fríos y suaves.
Y la otra cosa que la mayoría de la gente no tiene en cuenta es que el CO2 es un insumo para la fotosíntesis. Y que un efecto de aumentar el CO2 en la atmósfera es aumentar el rendimiento de los cultivos. Y tenemos datos bastante buenos sobre eso porque las personas con invernaderos no pocas veces bombean CO2 para aumentar su rendimiento. Y lo que la evidencia parece mostrar es que para la mayoría, aunque no para todos los cultivos alimentarios, duplicar la concentración de CO2 aumenta el rendimiento en aproximadamente un 30%. Así que eso es un enorme aumento en el suministro total de alimentos en el mundo. Pero también hay efectos negativos, por supuesto. De nuevo, mi conclusión es que la ortodoxia actual no tiene una base legítima. La ortodoxia actual, de hecho, no está respaldada por la evidencia científica. La creencia de que las temperaturas están subiendo, creo que está respaldada por la evidencia. La creencia de que la razón principal es el aumento de CO2 debido a la acción humana es al menos una explicación muy plausible. Creo que es un sistema bastante complicado. Soy reacio a decir que estoy seguro de que es correcto, pero la creencia de que podemos esperar con confianza que los resultados sean terribles, no creo que sea de apoyo. De todos modos, permítanme volver a responder a su pregunta sobre mi historia. Así que estaba haciendo física en Columbia. Y llegué a la conclusión de que era mejor economista que físico. Y sucedió que había alguien en la Universidad de Pensilvania, Julius Margolis, que dirigía un centro semi-independiente llamado Centro para el Gobierno Estatal y Local en el Centro FEL. Es para el gobierno estatal y local. Y había visto algo mío. No estoy seguro de qué. Y me invitó a venir como becario postdoctoral en el Centro FEL. Hice un doctorado, a pesar de que no era en ningún tema relevante, y pasé un par de años cambiando de campo de la física a la economía. Así que lo hice. Y mientras lo hacía, escribí mi primer artículo en la revista Economics, que era un artículo, una teoría económica del tamaño y la forma de las naciones, en el que ofrecía una explicación de las características generales del mapa de Europa desde la caída del Imperio Romano hasta el presente. Y finalmente conseguí que ese artículo se publicara en el Journal of Political Economy, que es una de las principales revistas del mundo. Y en algún momento me encontré con Jim Buchanan. Y lo que mi artículo estaba haciendo era usar la economía para dar sentido a lo que solemos considerar fenómenos políticos, a saber, las fronteras nacionales. Lo que Jim estaba haciendo, por supuesto, junto con Gordon Taleb, era inventar la teoría de la elección pública. Así que Jim me invitó a venir a BPI, que es donde estuvo en el Public Choice Center como profesor asistente de economía. Debo decir que pasé un año como conferencista en PAN entre estas dos cosas. Pasé 2 años como en el Centro FEL y el año como conferencista. Entonces fui a BPI. En el momento en que fui a BPI, la otra persona realmente interesante era Gordon Taleb, alguien de quien todavía tengo recuerdos muy positivos. Desafortunadamente, ninguno de los dos está vivo. ¿Y Gordon? ¿Qué? Los conocí a ambos a través de conexiones de IHS, etc. Sí. Gente muy diferente. Jim recibió un premio Nobel. Debería haber sido compartido con Gordon. Pero creo que Gordon había ofendido a mucha gente, lo que me gusta decir que conocer a Gordon fue muy útil para mí, porque tenía mis defectos, pero versiones aún más extremas. De hecho, solía describir a Gordon como el niño de 12 años más inteligente del mundo. Pero una de las cosas que Gordon solía decir era que había publicado más páginas en revistas de economía de las que se le habían asignado en todos los cursos de economía que había tomado. Y mi respuesta a eso fue que lo logré con mi primera página. Entonces fui profesor asistente de economía en DPI. Creo, aunque no estoy seguro, que Jim organizó deliberadamente para mí durante un periodo de algunos años para enseñar una oración a todo el programa de estudios, porque la enseñanza de cursos es una buena manera de aprenderlos. Y así, al enseñar esas cosas, aprendí cosas. Y creo que al menos uno de mis artículos e ideas bastante importantes surgió de enseñar un curso allí y darme cuenta de que lo que les estaba diciendo a mis alumnos no estaba realmente bien, y luego corregirlo. Pero en cualquier caso, estuve en BPI por un tiempo y visité UC Irvine y supongo que en UCLA. Y finalmente fui a UCLA como profesor asistente durante algunos años.
No me ofrecieron la tenencia. Mi historia fue que tuve una conversación con el entonces presidente del departamento. Dijo, mira, eres un tipo brillante. Si siguieras las revistas y escribieras artículos sobre lo que sea el tema candente actual, podrías obtener el tipo de vita que te daría la tenencia en un lugar como UCLA. Y le dije, sí, probablemente podría. Si fueras yo, ¿harías eso? Y él dijo, no. Y creo que ambos teníamos razón, en mi opinión, que es mejor hacer las cosas que encuentro interesantes, que tienen muchas más probabilidades de ser realmente cosas originales que hacen una contribución que ser el quinto mejor autor en cualquier tema candente actual. Pero en cualquier caso, lo que sucedió fue que mi primer matrimonio terminó aproximadamente un poco después de mudarme a BPI. Y allí conocí a una mujer con la que ahora estoy casada, que era estudiante de posgrado en geología, Betty. Y me llevó mucho tiempo convencerla de la virtud de los contratos a largo plazo. Era una estudiante graduada. Yo era el primer hombre con el que había salido. Ella simplemente había dado por sentado que toda esa parte de la vida simplemente no era parte de su vida, por así decirlo. Pero finalmente, en el momento en que yo estaba en UCLA y ella en ese momento se había graduado de BPI y estaba trabajando para Shell en Nueva Orleans. Y seguimos, quiero decir, le propuse matrimonio varias veces. Y cuando tenía una semana libre, la visitaba en Nueva Orleans y demás. Y al final estábamos hablando por teléfono y ella dijo, tengo una idea, ¿por qué no nos casamos? Y siempre he lamentado no haber sido lo suficientemente rápido como para decir que es una gran idea. ¿Por qué no se me ocurrió? Pero en cualquier caso, una vez que eso se resolvió, necesitaba un puesto en Nueva Orleans y conseguí que Tulane me contratara para su escuela de negocios como profesor de economía. Así que conduje por todo el país desde Los Ángeles a Nueva Orleans y pasé varios años en Tulane como profesor allí. Y mientras estuve allí, hubo un intercambio de artículos de varias personas en Chicago. George Stigler y Gary Becker escribieron un artículo, creo que sobre el pago de los agentes de la ley o algún título por el estilo, en el que argumentaron que el sistema actual para recompensar a los agentes de la ley no es realmente compatible con los incentivos desde un punto de vista económico. Y la forma en que puse su artículo, su argumento, no la forma en que lo pusieron, es que soy un policía, eres un criminal, y tengo los bienes sobre ti. Y ser condenado resultará en un castigo equivalente a $100 cero, multa. Condenarte me dará una estrella dorada en mi boleta de calificaciones. Y eso aumentará mis ingresos de por vida en $10 cero, y sabemos de acuerdo con Dragnet, lo que sucede. Llevo la evidencia al fiscal y te arresta. Pero los economistas saben que los mercados existen para mover los recursos a su uso más valioso. Y la evidencia que muestra que eres culpable vale $100 cero, para ti y $10 cero, para mí. Eso sugiere que lo que realmente sucederá es que me pagarás algo entre $10 cero y $100 cero, y quemaré la evidencia. Y eso significa que necesitas una segunda capa de policías vigilando a la primera capa de policías para evitar que eso suceda. Y lo que Becker y Stigler dijeron fue, mira, podrías resolver ese problema de una manera simple y elegante diciendo que en lugar de pagarle un salario al policía, recibe las multas que pagan los delincuentes que atrapa. Y ahora el único soborno se lleva $100 cero, soborno. Y eso está bien. Eso te ahorrará la molestia de un juicio y aún así te dará tu castigo. Y Richard Posner y Bill Landes, que eran la gente de Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de Chicago, escribieron un artículo respondiendo a eso, señalando una serie de problemas, señalando algunos problemas en los que Becker y Sigle no habían pensado, y también señalando que una vez que resolviste esos problemas, lo que realmente estaban haciendo era reinventar la ley de agravios. Porque después de todo, en la ley de agravios, la víctima o su abogado demandan. El castigo es el pago de daños. Es recibido por el demandante y así sucesivamente. Y entonces me interesé en eso. Lo tenía. Y se me ocurrió que conocía una sociedad del mundo real, un sistema legal del mundo real, que se había parecido mucho al hipotético del que hablaban Becker y Sigler. Uno en el que, en efecto, la ley de agravios se tragó el derecho penal, en el que la víctima de un delito demandó, en efecto, demandó al perpetrador.
Y esa era la Islandia del periodo Saga. Y terminé escribiendo 2 artículos en respuesta a este intercambio entre Becker y Stickler. Y uno de ellos fue un artículo que trataba de averiguar cómo había funcionado el sistema islandés del periodo de la saga y analizar su funcionamiento. Y el otro era un artículo teórico que mostraba que una parte particular de la crítica de Landers y Posner estaba equivocada. Más precisamente, algo que afirmaban que era imposible en lo de Becker-Stiegler, de hecho, podría hacerse simplemente ajustando las reglas detalladas de cómo funcionaba su sistema. Y, Por cierto, ¿cómo te interesaste por la Islandia medieval en primer lugar? ¿Cómo lo encontraste? ¿eso podría estar relacionado con SEA? No estoy seguro. Lo tengo. La SEA comenzó a existir en la época en que comencé a ser una escuela de posgrado en Chicago. Y se originó en el área de la Bahía de California. Y tal vez 3, 4 años después de que comenzara, me enteré. Sonaba divertido. Y algunos de mis amigos de Chicago se enteraron. Y decidimos comenzar un poco una sucursal en el Medio Oeste. Así que eso me llevó a hacer cosas medievales por diversión. Cosas como encontrar un libro de cocina medieval y en realidad tratar de cocinar los platos. Lo cual es bastante divertido. Y lo he estado haciendo durante unos 50 años. Y varias otras cosas. Y eso es probablemente, aunque no con certeza, por lo que leo las sagas islandesas. Pero las sagas islandesas, de ahí es de donde obtenemos la palabra saga. Y las sagas son básicamente novelas históricas e historias que, bueno, hay 2 grupos de ellas. Pero las sagas familiares describen eventos desde principios del siglo X hasta principios del siglo XI, supongo, o un poco más allá. Hay otro conjunto que describe el periodo de ruptura final hace un par de cientos de años. Las sagas de Sterling. Y las sagas, pero las sagas están describiendo. Todos ellos describen un sistema legal en el que había un sistema judicial y un código legal, y no había aplicación por parte del gobierno. Estaba de la manera que me gustaba. Me gustaba referirme a eso como una sociedad semi-apátrida porque había una legislatura. Pero la aplicación de las leyes fue enteramente por acción privada, lo que resultó ser un sistema muy interesante. Pero en cualquier caso, así que escribí los 2 artículos, y ambos se publicaron en revistas que salían de Chicago. Y la gente de la Facultad de Derecho, Landers y Posner, básicamente me invitaron a visitarlos como miembro de la facultad durante un año para discutir con ellos a corta distancia, por así decirlo. Y lo hice. En ese momento, Betty no disfrutaba mucho de ser geóloga de Shell, como dijo en ese momento, ya que recuerdo que no le gustaba ir a trabajar un par de horas antes de despertarse. Y ese fue el momento en que la industria petrolera estaba en una especie de depresión. Y así se le estaba comprando a sus empleados, básicamente ofreciéndoles una cantidad fija para renunciar a su futuro empleo. Así que dejó Shell. Visité Chicago. Luego se ofrecieron a darme otro par de años. Tulane no estaba dispuesta a darme otro par de años de permiso. Así que dejé Tulane y terminé gastando, supongo, unos 9 años como miembro de la facultad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Visité Cornell durante un año, pero la mayor parte fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Y ese fue un puesto principalmente de investigación, aunque también hice un poco de enseñanza. Tanto un poco de enseñanza para la escuela de negocios, creo que un curso para la universidad, y luego creo que un par de cursos para la escuela de leyes. Pero sobre todo yo era realmente libre en ese punto de vista. Finalmente, quedó claro que Landers y Posner no iban a persuadir a sus colegas de que la Facultad de Derecho necesitaba otro economista como profesor titular, que es lo que Landers es en realidad un economista, no un abogado. Posner es realmente un jurista, no un economista, a pesar de que es famoso por su papel en el análisis económico de la ley. Y en ese momento, de alguna manera llegué a la Universidad de Santa Clara, creo que en parte porque había un profesor en el departamento de economía llamado Larry Yanecone, que era un estudiante de Becker que hacía cosas interesantes sobre economía de la religión. Y era profesor allí. Pero de alguna manera, o más bien, como fuera, la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara quería a alguien que hiciera un análisis económico del derecho, que era una especie de subcampo moderadamente caliente en ese momento.
Así que me contrataron para hacer eso. Y luego pasé unos 21 años como profesor de Derecho en Santa Clara. Yo era un medio. Terminé como profesor a tiempo completo a tiempo parcial, que es un trabajo muy agradable si se puede conseguir. Era un ingreso suficiente para mis propósitos. Significaba que tenía un semestre libre, lo que me daba mucho tiempo para hacer cosas. Tenía sentido desde su punto de vista, porque como no estaba capacitado como abogado, la mayoría de los cursos que impartían no era competente para enseñar. Y, ya sabes, tal vez con suficiente inversión de tiempo y esfuerzo, podría haber podido aprender lo suficiente como para enseñar uno de los cursos básicos, pero no parecía tener mucho sentido. Así que en su lugar enseñé Derecho y Economía, y luego inventé varios otros cursos que pensé que serían divertidos. Y uno de esos otros cursos, uno que llamé Asuntos Legales del siglo XXI. Y eso terminó como el libro Future Imperfect. Debo decir que varios de mis libros han sido escritos enseñando un curso durante varios años, acumulando apuntes de conferencias, convirtiéndolos eventualmente en un libro. Y me gusta decir que mi truco para terminar un libro es anunciar que el libro en el que estoy trabajando actualmente será el libro de texto el próximo año. Y luego tengo que terminar cada capítulo para la semana en que lo sea, cuando tengo que proporcionar ese capítulo a los estudiantes. Y lo he hecho para varios libros ahora. Así que eso produjo uno de mis libros. Más tarde, permítanme retroceder un paso, la parte que en cierto sentido es más relevante para los libertarios. Yo había hecho el artículo islandés. Y fue realmente interesante. Fue muy divertido. Aprendí cosas interesantes de ella. Algunos años más tarde, me interesé en el sistema legal de la Inglaterra del siglo XVIII. Y la Inglaterra del siglo XVIII, como ustedes saben, era un sistema legal que en el papel era nuestro sistema legal. Lo único es que no había policías ni fiscales. Por lo tanto, era un sistema penal en el que el Estado lo aplicaba, pero se procesaba de forma privada. Así que si alguien robó tu caballo, dependía de ti o de alguien que contrataste averiguar quién lo hizo, traer las pruebas para que lo condenaran. Originalmente me interesé en él porque el Código Penal del siglo XVIII se conoce como el Código Sangriento, porque esencialmente todos los delitos graves son capitales. Y hubo un artículo de Gary Becker en la literatura de Laban Decon, que planteó la pregunta de por qué no siempre pagaba en efecto, cobraba el castigo máximo y la probabilidad más baja de atrapar a las personas para obtener la cantidad de disuasión que deseaba. Eso es una simplificación excesiva del artículo. Creo que la respuesta de Gary a la pregunta fue incorrecta, en mi opinión. Pero era una pregunta interesante. Y pensé que una Inglaterra del siglo XI, Bloody Code, es un ejemplo. Resultó que no era verdad. Que si realmente observas la evidencia, resultó que, aunque en el papel, todos los delitos graves, creo que la única excepción real es el homicidio involuntario, fueron capitales, en la práctica, de personas acusadas de uno de esos delitos capitales, algo así como 1 de cada 8 fue ahorcado. Y de los condenados, tal vez 1 de cada 3 fue ahorcado, al menos de la muestra. No tenemos pruebas completas, pero la gente ha pasado por cuerpos particulares de registros judiciales contando lo que sucedió. Y que lo sabía, el sistema estaba diseñado para que, aunque en el papel todo fuera capital, hubiera salidas. En particular, incluso en primero, podría ser condenado por un delito menor incluido. Blackstone usa el término perjurio piadoso para un jurado, que sabiendo que robar más de 40 chelines es un delito capital, condena a alguien por robar 30 bienes por valor de 39 chelines, a pesar de que los bienes incluían más de 40 chelines en dinero. Y eso es perjurio piadoso. Querían castigarlo, pero no ahorcarlo. Además, si fue condenado por uno de estos delitos, podría ser indultado. Y tú tampoco podrías ser perdonado. Podrías ser perdonado porque el juez pensó que eras inocente. Probablemente sea un caso poco común, pero te perdonarían y te enviarían a casa. Podría ser indultado con la condición de aceptar alistarse en el ejército o la marina si hubiera una guerra en curso. Y podrías ser perdonado con la condición de aceptar ser transportado al Nuevo Mundo por 20 años de servidumbre por contrato. Eso es transporte, pre-Australia. Esto fue América del Norte. Y todo eso significaba que en realidad no era un código tan sangriento como se suponía que era. Pero lo interesante que descubrí fue el hecho de que todo fue procesado en privado.
Así que terminé haciendo un artículo sobre eso y tratando de entender cómo funcionaba. ¿Y el rompecabezas obvio es porque alguien se molesta? Porque nuestra ley de agravios es procesada en privado. Pero nuestra ley de agravios, si gana el caso, cobra el valor del daño. Tú, si te atrapa, obtienes una recompensa por hacerlo. Eso es correcto. En el derecho penal inglés del siglo XVIII, ganas el caso, cuelgan al tipo, lo transportan o lo perdonan o lo que sea. Así que había un rompecabezas muy interesante de por qué la gente lo hacía. Y creo que tenía varias respuestas diferentes de por qué lo hicieron. Y eso me metió en un montón de preguntas, para responder preguntas bastante interesantes. Así que escribí ese artículo. Y luego he sido vago durante 10 años o algo así. No había hecho nada por el estilo. Y se me ocurrió ahora, en un momento en que estaba en SCU, que aprendí mucho y me divertí mucho escribiendo esos 2 artículos. Necesitaba una forma de hacer más de ese tipo de trabajo. Así que anuncié que al año siguiente impartiría un seminario sobre sistemas jurídicos muy diferentes al nuestro. Esto es lo que los economistas llamamos una estrategia de compromiso, una forma de obligarme a hacer algo. Fui a la biblioteca de la Facultad de Derecho y le dije, ¿qué tienen términos de libros que describen sistemas legales diferentes al nuestro? Y me proporcionaron una de estas estanterías rodantes, creo que 3 estantes llenos de libros que me encontraron. Y pasé y terminé con muchos sistemas legales interesantes. Y enseñé ese seminario cada 2 años durante, supongo, 10 años más o menos, y acumulé muchas cosas. Creo en explotar a mis estudiantes tal como ellos me explotan a mí. Es decir, escriben artículos interesantes de los que aprendo cosas. Y con suerte les enseño cosas para las que aprenden cosas. Y luego lo convertí en el libro Sistemas Legales, muy diferente al nuestro. Y debo decir 2 de los capítulos sobre otras personas. Peter Leeson había escrito un libro muy interesante sobre piratas. Fui árbitro de ese libro. Bueno, fui árbitro de uno o ambos artículos, y creo que del libro, pero no estoy seguro. Y una de las razones por las que digo, bueno, para hacer eso fue que mis estudiantes habían escrito sobre el tema. Así que ya había leído papeles, no tan exhaustivos como el trabajo que hizo Peter, pero ya me resultaba familiar. Así que le pedí que escribiera un capítulo sobre el sistema legal de los piratas del siglo XVIII, que resulta ser bastante interesante. Y luego David Scarbeck había escrito un libro sobre pandillas criminales, pandillas carcelarias. No pandillas criminales en general, pandillas carcelarias. Y es un libro fascinante. Nunca termina de decir que las pandillas de la prisión son algo bueno, pero claramente piensa que lo son. Tiene evidencia de que cuando se desarrolló este sistema de pandillas carcelarias, las muertes en prisión se sintieron con bastante fuerza. Y ese era básicamente un sistema legal privado que se desarrollaba en un entorno muy desfavorable y, sin embargo, funcionaba. Así que eso fue bastante interesante. Así que hice que cada uno de ellos hiciera un capítulo de mi libro y el otro, los 20 capítulos que hice. Y esos capítulos, ese libro, consisten en lo que considero capítulos de sistemas, que describen algún sistema legal, y luego lo que considero capítulos de hilos, que describen algún problema que atraviesa múltiples sistemas legales. Y eso también fue muy divertido. Así que eso es realmente lo último en ese sentido, la última no ficción que he escrito. Actualmente estoy trabajando en otro libro o libros. Decidí que me quedaría sin ideas, pero se me ocurrió que tenía 15 años de publicaciones en blogs, que eran ideas que tenía en varios puntos u otro. De hecho, mi blog se llama Ideas. Así que los revisé todos y los ordené por categoría, por tema. Y la idea es producir un libro o libros. Creo que el total de publicaciones de blog es probablemente el equivalente a 4 o 5 libros, pero hay cierta repetición entre las publicaciones. Eso es parte de hacer eso. Sí. Mi publicaciones de blog, no con las tuyas. Sí, por supuesto. Y ese es el proyecto en el que estoy actualmente, el proyecto de escritura en el que estoy involucrado actualmente. Y si miras en mi página web y sigues el enlace correspondiente, tengo las primeras secciones de 2 y 3/4. Es decir, tengo la sección sobre el libertarismo. Borradores, estos sin duda se editarán más. Tengo la sección mucho más corta sobre religión. Y tengo la mayor parte de la sección sobre educación. En eso estoy trabajando en este momento.
Y debo decir que la razón por la que estoy trabajando en eso en este momento, la razón principal es que me pidieron que diera una charla en Oxford dentro de una semana y media a través de Internet, por supuesto, sobre educación. Y se me ocurrió, tenía pensamientos sobre la educación, pero en realidad nunca había dado una charla al respecto. Así que decidí que si hacía esa sección del libro, me recordaría todos los pensamientos y comenzaría a ponerlos de una forma un tanto organizada. Y espero poder convertir eso en una nueva charla. Porque yo, en general, tengo una especie de duda sobre por qué tan útil es dar la misma charla la quinta vez cuando varias de las anteriores ya están en YouTube. Por lo tanto, es más interesante si puedo decir algo nuevo, lo que solo puedo hacer ocasionalmente. De todos modos, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y además de eso, como mencionaste, he escrito 3 novelas. Teóricamente, estoy trabajando en un cuarto, pero no he llegado muy lejos en ese proyecto en este momento. El primero fue publicado comercialmente por Vine, y lo comercializaron como una fantasía, pero en realidad no es una fantasía. Lo que en realidad es una novela histórica con historia inventada y geografía inventada. Pero no hay magia, no hay elfos ni enanos, la tecnología. La geografía inventada, creo que entra dentro de una concepción muy amplia de la fantasía. Creo. Tal vez las tecnologías y las instituciones sociales son todas reales, aunque estoy mezclando cosas diferentes. Tengo la fuerza antagonista, por así decirlo, es un imperio que tiene características mixtas de tipo romano, bizantino y apropiado, porque es un gobernante poligínico, una clase dominante poligínica y varias otras cosas. Y mi sociedad protagonista se basa muy libremente en la Islandia de la época de las sagas, pero no está en una isla en el océano. Y sus aliados, uno de sus aliados está, supongo, basado en la norma temprana en Inglaterra o algo un poco cercano a eso. Así que tuve que usar mis cosas medievalistas como una entrada para eso. No funcionó muy bien. Todavía estoy bastante feliz con eso. Creo que es un libro que vale la pena leer, pero no tuvo mucho éxito. Así que Vine no estaba interesado en publicar otro. Y tuve una idea para una secuela, que comencé pero nunca terminé. Pero tenía otra idea para un libro completamente diferente. Y estaba discutiendo esas dos ideas con Werner Vincent, que era escritor de ciencia ficción, libertario y amigo mío. Y me convenció de que la nueva idea era un libro más interesante. Y eso se convirtió en Salamandra. Y Salamandra, ninguna de mis ficciones es realmente ficción libertaria en un sentido muy fuerte. Se ve afectado por mi condición de libertario. Se ve afectado por ser economista, pero básicamente se trata de contar historias, no de predicar. Y Salamander, la idea con la que estaba empezando, era un equivalente mágico de la falacia de la planificación central. Que la falacia de la planificación central es esta intuición muy persuasiva, que dice, mira, hay todas esas cosas por ahí, todas esas personas, materiales. Si solo una persona sensata tuviera el control de eso, piense en las cosas maravillosas que podría hacer. Y básicamente hay 3 cosas mal con la política de planificación central. Lo primero es olvidar que todas esas cosas ya están siendo utilizadas por las personas para sus propios fines. Entonces, si quieres desviarlo a tus propósitos, tienes que detener lo que están haciendo. Segundo, uno está asumiendo que el problema de averiguar qué hacer es un problema fácil de no apreciarlo, complicada que es una economía del mundo real. Y el tercer error es asumir que será controlado por los buenos, que una vez que tengas estos mecanismos, la gente no los usará para sus propios fines. Así que decidí que sería interesante hacer un equivalente mágico de ese error. Y en la sociedad que describí, la magia es muy débil, que un fogonero se parece más a una cerilla que a un soplete. El entrenamiento de Match consiste en gran medida en aprender a crear grandes efectos con pequeñas causas, lo que también es útil para otras personas. Un mayor en el colegio de magia o en la nación, la forma en que todo está configurado, crea un hechizo que le permitirá a un mayor aprovechar el poder mágico de muchos otros mayores y canalizarlo a través de sí mismo para hacer cosas. Y es una persona bien intencionada. Y él, desde su punto de vista, solo piensa que, ya sabes, podrías detener una plaga. Podrías hacer todo tipo de cosas buenas si solo tuvieras este poder. Hemos tenido esta frustración durante cientos de años de que mamá no puede hacer mucho. Y él, hay una estudiante en la universidad, una mujer que es extraordinariamente talentosa.
Debo decir que el mayor que ha ideado esto es obviamente una especie de teórico a nivel de genio. Probablemente lo sea. Bueno, hay otro, el teórico. Debo decir que todo mi escenario es unos 50 años después de lo que considero el equivalente mágico de Newton. Es decir, la magia ha sido un oficio durante cientos de años. Y hace unos 50 años, alguien finalmente comenzó a descubrir cómo funcionaba. Y todavía está. La figura de Newton todavía está viva en este punto, la forma en que es un anciano. Pero aparte de él, mi protagonista masculino, que es uno de... Tengo dos protagonistas en realidad. Es probablemente el mejor teórico del reino. Pero tiene una alumna, una mujer que está a su nivel intelectual. Y de hecho, para que rápidamente se hace evidente, llega a la universidad ya a saber más acerca de la magia que la mayoría de los profesores, pero no más de lo que hace. Y entonces él la invita a que la ayude con su proyecto de desarrollar este hechizo para traer magia. Y ella se niega. Y su reacción es, ya sabes, has vivido una vida protegida. No te das cuenta de los peligros que hay por ahí que uno podría hacer algo al respecto. Uno finalmente descubre que sus padres murieron en una epidemia de peste. Así que hay una razón por la que se siente de la manera en que lo hace. Y su respuesta es, oh, sí, lo entiendo. Mi madre es curandera. He visto hombres con heridas abiertas que ella ha cerrado. Y cuando hayas tomado su poder para acabar con la plaga o construir un monumento en cuyas manos está la sangre, de aquellos a los que no puede curar. Ese es uno de mis 3 puntos. En realidad, nunca en la historia lo entendemos, es demasiado complicado averiguar qué hacer. Eso simplemente no llega. Pero ese es un punto. Y resulta que solo uno de sus colegas está tratando de ayudarlo con este proyecto. Y resulta que, finalmente, ese colega tiene sus propios objetivos, que no son tan benévolos como los objetivos del protagonista masculino. Así que me gusta la historia. Es una historia interesante. Una de las lecciones que aprendí al escribir mi primera novela es que ningún autor puede. ¿Recuerdo cómo lo puse? Pero básicamente que no puedes controlar a tus personajes, que una vez que los hayas escrito, lo harán. Si va a ser una buena historia, tienen que hacer lo que esas personas harían, no lo que tú has planeado que hagan. Así que cuando originalmente planeé el libro, mi protagonista femenina ni siquiera lo hizo. Fue posible. No estaba seguro de que fuera a existir. No iba a ser una protagonista. Iba a ser un personaje secundario. Iba a ser la hija de mi protagonista masculino. Y la persona que terminó como mi protagonista masculino iba a ser el antagonista, bien intencionado, pero haciendo algo malo. Y no resultó de esa manera. Y en particular, mi protagonista masculino era una persona bien intencionada y muy inteligente. Y una vez que alguien señaló el problema, lo que estaba haciendo, cambió de bando y comenzó a tratar de suprimir la invención que estaba tratando de hacer. Así que para cuando el libro se terminó, primero, mi antagonista está empapado de ser mi antagonista. Mi protagonista masculino original, que era el padre de la protagonista femenina, se había convertido en un personaje secundario, aunque un personaje secundario importante. Y había desarrollado 2 historias de amor, ninguna de las cuales estaba prevista en mi trama original. Así que todo fue de una manera muy diferente de lo que pretendía. Y eso fue muy divertido. Así que estaba feliz con eso. Luego escribí una secuela de eso, que involucra a algunas de las mismas personas un par de años después y a otras personas. Son hermanos. Y estoy razonablemente feliz con eso. Y mi plan era escribir un tercer libro, que comenzara mucho antes del primer y terminara después del segundo. Entonces, y tengo ideas para eso, pero aún no las he elaborado de una forma lo suficientemente buena como para estar dispuesto a comenzar a escribir. Y eso puede o no suceder nunca. Ahora, la otra cosa que he estado haciendo en los últimos años es producir audiolibros. Entonces, en este punto, toda mi no ficción, excepto teoría de precios, existe como un audiolibro leído por mí. Decidí que la teoría de precios tenía demasiados gráficos y cosas por el estilo. Sí. Es difícil saber qué hacer con los diagramas si estás leyendo algo en voz alta. Sí. Bueno, tuve parte de ese problema con el orden oculto e incluso con el orden de la ley, pero mucho menos de uno. Y de la ficción, Harold es leído por mí.
Alguien más se ofreció a hacer un audiolibro de Salamander a cambio de la mitad de los ingresos, lo que me encantó porque no planeaba hacerlo porque no se había vendido muy bien. Y ahora lo ha hecho. Así que puedes conseguir eso. Supongo que si eso es más exitoso de lo que esperaba, puede estar dispuesto a hacerlo. Pero supongo que no lo hará. Así que probablemente nunca habrá un audiolibro a menos que lo consiga, a menos que decida hacerlo. Pero por diversión, porque en general, mi no ficción ha tenido bastante éxito. Mi ficción no ha tenido mucho éxito. Me gusta escribirlo. Algunas personas claramente disfrutan leyéndolo al leer comentarios en Amazon y demás. Pero hay bastantes escritores de ficción que son mejores que yo. Mucho mejor, y la gente que me gusta leer. Y, ¿sabes? De hecho, un resultado de haber escrito novelas es decir, ¿no es eso genial? Nunca podría hacer eso sobre varias características de la forma en que otras personas escriben sus historias. Así que, ya sabes, desearía que más gente leyera mi ficción, pero no puedo decir que me sorprenda terriblemente que no sea enormemente accesible. Pero creo que para ciertas personas, creo que para las personas que de alguna manera son como yo, probablemente valga la pena leer que es diferente. Uno de los comentarios que algunas de las personas que lo revisaron en Amazon hicieron en diferentes versiones fue que todos son demasiado racionales. Y eso es cierto, que incluso los villanos, al menos el villano importante, es una persona muy fría, muy cuidadosa, muy racional. Y también lo son los. Pero termino discutiendo implícitamente temas relevantes para los libertarios, que uno de los temas que surge en Salamander es realmente la cuestión de si los fines justifican los medios. Y creo que la respuesta es tal vez que si tienes fines lo suficientemente valiosos, puedes estar dispuesto a usar medios que normalmente no aprobarías. Y lo explico bastante porque tienes un personaje que esencialmente dice, sí, estoy de acuerdo en que hacer X es malo, pero no prometo nunca hacer X porque hay circunstancias en las que las alternativas son peores. Y es un personaje secundario prominente y es un antagonista, pero no un villano. Así que básicamente, mi primer antagonista dejó de ser un antagonista. Así que presenté a otro antagonista, pero resultó ser un tipo bastante agradable, a pesar de que era un antagonista. Lo siento, eso también tuvo que traer a un villano. Solía tener una serie de cómics. Empecé cuando tenía como era una serie larga que empecé cuando tenía 13 años. Y mi segundo año de enseñanza después de salir de la escuela de posgrado, todavía lo continuaba. Es que, nunca tuve tiempo de volver a eso, pero tenía personajes que constantemente querían cambiar de bando y los villanos comenzaron a ser redimidos y los héroes comenzaron a corromperse y no era lo que había planeado. Simplemente, eso es lo que querían hacer. Sí, es cierto. Eso es correcto. Mi línea era que ninguna trama sobrevive al contacto con los personajes. Es un despegue en el que ningún plan de batalla de Napoleón sobrevive al contacto con los enemigos, lo que creo. Lo es. ¿Ese Napoleón? ¿Qué? ¿Era Napoleón? Pensé que lo era. Podría estar equivocado. Lo recuerdo como Napoleón, pero ciertamente es posible con alguien más. Por supuesto, también está la versión de Mike Tyson. Todos tienen un plan hasta que los golpean en la cara. No había oído eso. Sí, sí. Bueno, ya sabes, las buenas frases tienden a atribuirse a Churchill o a Napoleón o a algunas otras personas famosas, a menudo falsamente. ¿Qué significa eso? Mason MC dice, ya sabes, muchas, ya sabes, en palabras de Abraham Lincoln, muchas citas en Internet son inexactas. Correcto. Sí, claro, es verdad. Ya sabes, en un momento encontré en Internet una larga cita mía, que en realidad era Rothbard. Una de las cosas buenas de Internet es que puedes hacer búsquedas. Así que rutinariamente hago una búsqueda de referencias a mi nombre, la reviso rápidamente. Muchos de ellos y otras personas tienen el mismo nombre, por supuesto. Fue particularmente divertido cuando Trump nombró como embajador de Israel a alguien llamado David Friedman. Y tu foto terminó en uno de los análisis. Una de las fuentes tenía mi foto, presumiblemente porque era fácil de encontrar en línea porque había estado activo en línea durante mucho tiempo. Recibí una invitación a un evento de la embajada en Washington, DC por correo electrónico. Creo que terminé explicando algo mal, David Friedman.
Pero para el caso, la razón por la que mi página web es davidfriedman.com es que otro David Friedman agarró a David Friedman como unos meses antes de que yo intentara agarrarla. Pero de todos modos, tengo una cadena de búsqueda que he desarrollado, que tiene varias cosas relevantes. Y así puedo detectar personas que dicen algo relevante para mí que me parece interesante o que me citan malo. Cosas por el estilo. Y lo he hecho varias veces estas que recibo. Hay una línea en la maquinaria que se cita mal de forma rutinaria donde el original, creo, es que el uso directo de la fuerza es una solución tan mala para el problema de los recursos limitados que solo lo usan los niños pequeños en los grandes gobiernos. Y hay una versión abreviada de eso, que a menudo veo. Debo decir que eso también es un robo. La línea original es, creo, es de un filósofo, creo, y se trata del juego de, ¿cómo se llama? Básicamente, dos niños que conducen autos uno hacia el otro. Y la pregunta es ¿quién lo hará? ¿Pollo? Pollo, el juego del pollo. Y es una descripción. El comentario es que este es un juego jugado por jóvenes, degenerados juveniles y grandes estadistas. Y ahí es donde estaba robando mis cosas para él. Me gusta decir que cuando eres joven, tienes miedo de que la gente robe tus ideas. Y cuando eres viejo, tienes miedo de que no lo hagan. Y así no me siento particularmente mal por robar las ideas y líneas de otras personas y cosas por el estilo. De acuerdo, bueno, retrocediendo un poco. Entonces, ¿cómo se convirtió en un anarquista de libre mercado en lugar de solo un comercializador general de la variedad normal? Sí, bueno, cuando pienso en, no lo sé, 15 o 16, justo antes de ir a la universidad, mi yo era un liberal clásico. Y mi opinión era que laissez-faire era la forma correcta de dirigir la economía, pero necesitabas un marco en el que funcionara, que tenía que ser proporcionado desde el exterior. Y pensé que podría probarlo, aunque en realidad no tenía un teorema formal resuelto. Parecía algo intuitivamente obvio. Y luego leí la novela de Heinlein, de Mona Saharsky-Stress, y me dio lo que me pareció un relato internamente coherente de una sociedad donde el sistema legal era endógeno, donde no había gobierno y, sin embargo, había reglas legales que se aplicaban. Y no se parecía mucho a mi sociedad. Pero un teorema es derrotado por un solo contraejemplo. Entonces, si Heinlein tenía razón en que se podía tener una sociedad así, entonces no podría ser cierto que tal arreglo fuera imposible. Y eso sugirió la interesante pregunta de cómo sería una versión en mi sociedad, una sociedad, un sistema que no tuviera un gobierno, pero que tuviera propiedad privada y aplicación de la ley, etc. Y eso es básicamente de lo que salió la maquinaria o la libertad, de lo que salió la tercera parte de la maquinaria. Así que ese era mi modelo de capitalismo acuático. Y creo que lo refiné de varias maneras y refiné el análisis en la tercera edición, que tiene otras 100 páginas. La segunda edición tiene algunas cosas adicionales, pero no tanto. Pero una cosa que concluí de la investigación que condujo a mi libro de sistemas legales es que en mi primer año, en la universidad, realmente me estaba reinventando. ¿Cuál es el término estándar? De todos modos, estaba reinventando algo que ya existía porque había sociedades históricas que tenían ley y aplicación de la ley, sin gobierno. Y hasta cierto punto, Islandia era una, aunque había un solo código legal. El norte de Somalia sería otro ejemplo. Y hay una variedad de otros ejemplos que discutí en el libro. Tengo un capítulo en uno de mis capítulos de hilos que se llama Feud Lab y analiza cómo funcionan los sistemas legales descentralizados, los sistemas legales descentralizados de aplicación privada. Sí, y una cosa interesante de eso es que hay un montón de cosas en las que pensamos si vives en un, ya sabes, en un sistema legal como el nuestro, hay un montón de cosas en las que piensas en ir juntos. Un sistema legal implica necesariamente todas estas cosas que son proporcionadas por el Estado de la misma manera. Y luego miras, ya sabes, los ejemplos históricos de los que hablas y bueno, aquí hay un sistema que no tenía esta parte. Aquí hay un sistema que tiene algo así como este bit, pero no tenía estos otros dos bits. Y aquí es cuando estamos haciendo cualquiera de esos bits, aunque tenía, ya sabes, algo parecido a este otro bit. Y así. Una de las más llamativas es que mucha gente asume que el dinero tiene que ser proporcionado por el gobierno. Y simplemente no hay razón.
Puede que haya argumentos extranjeros en contra, pero ciertamente conocemos muchos casos de dinero privado. Y no hay una razón lógica en particular. Quiero decir, hay una razón por la que hay razones por las que la ofensa nacional tiene sentido para los gobiernos. Y hay razones por las que tiene sentido combinar la policía, los tribunales y las cárceles en un solo paquete, por así decirlo. Pero es difícil de ver. Quiero decir, el dinero es algo que hacen los gobiernos modernos, pero también se puede hacer de muchas otras maneras. Hay muchos. Y hoy en día, cuando la gente debate cosas como Hobbes versus Locke y el gobierno, etc., y cuánto orden se necesita, cuánto gobierno se necesita para varios tipos de orden social. Ya sabes, la gente que escribe esto hoy en día se imagina algo así como nuestra sociedad con un sistema policial muy extenso. Sí. Pero en los días de Hobbes y Locke, realmente no había mucho de un sistema de policía en nuestro sentido de la palabra. Es decir, tenían instituciones que desempeñaban papeles similares, pero el tipo de... La policía inglesa se origina formalmente sobre 1830 con Robert Pillars. Y hay una especie de cosas experimentales que tienden en esa dirección a fines del siglo XVIII. Creo que los ingleses tienen policía en Irlanda, si no me equivoco. Y, por supuesto, los franceses tienen policía en ese momento. Pero en Inglaterra propiamente dicha, realmente no tienes una fuerza policial en nuestro sentido hasta bien entrado el siglo XIX. Sí, entonces, cuando Hobbes dice que el gobierno es necesario para mantener el orden social, ya sabes, en realidad no está hablando de la fuerza policial. No está casi claro de qué se está hablando exactamente. Y luego, por supuesto, también de lo que estás hablando. Pero fíjate que incluso en la Inglaterra del siglo XVIII, la ejecución del veredicto es por parte del Estado, para que su gobernante todopoderoso pueda hacer las leyes, hacer cumplir las leyes, pero dejar que los particulares hagan la parte del trabajo que es atrapar a los criminales y demostrar que lo han hecho. Sí, y luego, por supuesto, miras cosas como la antigua Atenas o la República Romana y el Imperio Romano tenía algo más como un sistema de policía moderno, pero la República Romana no tenía mucho de uno y la antigua Atenas no tenía mucho de uno. Quiero decir, ya sabes, tenían un montón de esclavos de propiedad pública que realizaban algunas tareas policiales, pero en su mayoría era de autoayuda. Y cuando la gente lee esto, ya sabes, cuando la gente lee estas disputas sobre, ya sabes, como en Platón, ya sabes, la medida en que el orden social, el diálogo de Platón, el Critón, que se trata de cómo el orden social depende del gobierno de nuevo y así sucesivamente. Pero, de nuevo, vive en una sociedad en la que lo que parece es muy diferente de lo que nuestros estudiantes imaginan cuando leen eso y se imaginan, ya sabes, a la policía manteniendo el orden. Bueno, ya sabes, no realmente o simplemente o apenas o solo un poco. Sí. Así que eso es lo que sin duda fue parte de la diversión para mí de conseguir un poco de sensación de qué es la gente. Cuando hablo del libro de sistemas legales, la pregunta que suelo hacerme es, ¿cuál es el mejor sistema legal? Y mi respuesta es, no sé que haya una. Ya sabes, lo que funciona va a depender mucho de las características de la sociedad, que uno de los puntos que hago en él, especialmente en la tercera edición de Machinery, aunque digo algo de eso en la primera, es que hay algunos entornos en los que mi sistema no funciona, o se descompone por una razón u otra. Y lo que realmente estoy tratando de hacer es comprender un montón de formas diferentes en que las personas han resuelto los problemas que resuelve un sistema legal, tal vez aprender algunas cosas de su experiencia o cuáles son los problemas que podría tener si cambia las cosas, de una manera u otra. Y tengo algunas sugerencias de cosas de otros sistemas legales que podríamos pedir prestadas que podrían ser rentables, podrían ser útiles para pedir prestado. Hay un aspecto en el que uso las instituciones islandesas para argumentar que la ley estadounidense moderna está a solo 1000 años de la vanguardia de la tecnología legal de hoy. Pero, en general, la idea no es realmente qué es lo mejor, sino que podemos aprender al observar muchos y muchos intentos diferentes. Y supongo que en cierto sentido, mi parte de mi suposición inicial es que las personas en otras sociedades no son estúpidas, que queremos, que todos son adultos, que probablemente sean tan inteligentes como las personas que crearon nuestro sistema legal. Y, por lo tanto, debes tomarlos en serio a todos, ya sea la China imperial, que probablemente sea el sistema legal estatal más duradero que conozco, porque con interrupciones ocasionales, duró unos 2 años. Sin embargo, se podría argumentar que la ley judía duró incluso más que eso, tal vez más o menos lo mismo en ese momento. Es un poco difícil saber cuánto antes, ya sabes,
más de unos pocos cientos de años antes de Cristo, exactamente lo que estaba sucediendo. Pero cada uno de estos sistemas, hay, ya sabes, parte de lo que trato de hacer en el libro, y es hasta cierto punto engañoso, tal vez, es explicar las cosas. Digo, ¿por qué tienen esta regla? Y lo hago como economista. Así que estoy diciendo, bueno, voy a asumir que cumple la función. Supongo que no se trata solo de errores aleatorios, y probablemente me equivoque en algunas de ellas, pero al menos es un ejercicio interesante tratar de decir, ¿por qué tiene sentido hacerlo de esta manera en lugar de esa manera? Sí, De todos modos. hay algo que parece una locura, pero que al reflexionar, puedes descubrir que, ya sabes, hay una razón por la que tendría sentido. No necesariamente sigue a eso, por eso lo hicieron, pero al menos viene con una hipótesis viva. No es solo ya sabes, la explicación de que están locos no es la única, no es la única opción que se ofrece. Y, por supuesto, cualquier sistema legal que sepamos que conozco lo suficiente como para cubrirlo realmente duró un periodo de tiempo sustancial, lo que, de nuevo, es una prueba de que no estaba completamente loco. Y también, a menudo ves a personas criticando estos ejemplos como Islandia y demás diciendo, bueno, mira, finalmente colapsó. Y mi respuesta es siempre, sí, pero la mayoría de estos duraron más que el nuestro. Sí. No, la forma en que suelo decirlo es que el sistema islandés, el asentamiento comienza en el 870 después de Cristo aproximadamente, tal vez un poco antes. Ahora hay alguna evidencia arqueológica. El sistema básico se elabora en el año 930 DC. ¿Y el colapso? Bueno, finalmente se derrumba en la década de 1260. Pero ese es el final de unos 50 o 60 años de violencia creciente. Así que imagina que desde el momento en que se configura, 9, 30, 1030, 1130, tienes unos 250 años aproximadamente, en los que funciona. Y luego comienza a descomponerse. Y no creo que su colapso en términos de personas asesinadas per cápita sea tan malo como la guerra civil de los Estados Unidos, que sucedió después de todo, menos de un siglo después de que se estableció nuestro sistema. Sí, Entonces, en ese sentido, lo hizo mucho mejor que nuestro sistema en eso, al menos en esa medida. Y la mayoría de los demás. Como soy, incluso China, el sistema legal, está bastante claro que el sistema legal de la dinastía final se remonta en gran medida al menos a 1000 años y partes de él probablemente a casi 2000 años. Pero el sistema chino, por supuesto, sigue siendo interrumpido. Tienes una dinastía, luego tienes un colapso de la dinastía y un periodo de colapso, y luego surge una nueva dinastía y así sucesivamente. Entonces, sí, y por supuesto las conquistas ocasionales también. sí, bueno, a veces, sí, lo has hecho. Bueno, supongo que tanto los manchúes como los mongoles son dinastías que se establecieron por conquista, pero creo que probablemente solo suceda. Mi impresión es que eso sucede en un momento en que el sistema existente no está en muy buena forma, pero realmente no conozco suficientes detalles. Parece plausible de todos modos. Y, por supuesto, hay casi una gran cantidad de influencia bidireccional allí. Y los grupos que terminan conquistando China terminan adoptando al menos tanto de la población conquistada como viceversa. Sí, no más probablemente. Es decir, yo habría dicho que los manchúes al final de la dinastía final son mucho más chinos que manchúes. Lo mismo con Mongoles. con los celtas y los alemanes, y así sucesivamente, que finalmente terminan derrotando al Imperio Romano, al oeste, que es, ya sabes, por El francés. se ven más, ya sabes, se ven más romanos que los romanos de bárbaros, aunque los romanos, ya sabes, los romanos comienzan a usar pantalones como yo y así sucesivamente. Entonces, hay una influencia mutua. Pero después de todo, la Galia es originalmente celta. Sí, y luego tienes a los franceses. Finalmente es conquistada por hablantes de alemán. Y el francés es un dialecto del latín. Quiero decir, ese es un caso particularmente llamativo. Y los alemanes no es el caso de que Germines. Pero, por supuesto, los romanos nunca conquistaron gran parte de Germania. Entonces, No por falta de intentos. bueno, extraviaron algunas lesiones. Bueno, es difícil hacer un seguimiento de todas esas lesiones. Sí, correcto. Así que estamos retrocediendo de nuevo. Entonces, ¿cómo se involucró interesado en la sociedad para el anacronismo creativo? Sonaba divertido. Y resultó ser un lugar donde había una función para varias cosas que me gustaba hacer.
Me gusta la poesía, sé mucha poesía, escribo poesía, y este era un lugar donde realmente podía escribir un poema que otras personas estaban interesadas en escucharme recitar. Pensé que pasar por la escuela secundaria era muy poco atlético. Hice judo por un tiempo de forma independiente, y no era malo en eso, ni terriblemente bueno en eso. Pero finalmente llegué a la conclusión de que lo que estaba pasando no era que yo fuera menos atlético que otros niños, sino que las cosas que estábamos haciendo en el gimnasio, como el béisbol y el fútbol, eran cosas que hacían por diversión. Nunca los hice, excepto en el gimnasio, así que, por supuesto, era incompetente en ellos. Así que con el SCA, en efecto, había un nuevo deporte que era nuevo para todos nosotros, a saber, la lucha con armas medievales. Resultó que era bueno en eso. Así que ahora también es cierto que el hecho de que en los primeros años no había tanta gente haciéndolo significaba que podías ser una de las mejores personas. Incluso si solo estabas en el 5% superior o algo así, que probablemente sea sobre dónde estaba yo. Pero el reino Xia está gobernado por un rey elegido por el combate. En todos los reinos, excepto en el oeste, hay 2 torneos de corona al año, y el ganador se convierte en rey durante 6 meses. He sido rey 4 veces. Ciertamente no logré nada similar en ninguna otra actividad atlética, así que eso fue divertido. Y luego la cocina resultó interesante. Encuentro que la investigación es por diversión de la investigación. Más recientemente, uno de los puntos que hago en uno de los capítulos que estoy escribiendo sobre educación es que el tipo de enseñanza que realmente me gusta hacer es el tipo de enseñanza en la que los estudiantes no están allí para obtener un título. Y el ejemplo con el que empiezo es que CU tiene un programa de educación para adultos. La única razón por la que alguien toma esos cursos es porque cree que sería interesante tomar un curso. No están obteniendo ningún tipo de título. He enseñado mi curso de sistemas legales, una versión corta de mi curso de sistemas legales, 2 veces para eso, y es muy divertido. Pero también todos los veranos, excepto el verano pasado, asisto al Pentaguar, un evento de campamento de 2 semanas de aproximadamente 10 aficionados medievales y renacentistas, básicamente, y doy clases allí. Enseño una clase sobre cómo contar una historia de época de una manera que haga que se sienta como una persona de época que cuenta una historia a una audiencia de época en lugar de una persona moderna que la hace. Doy una clase sobre cómo hacer armaduras de cuero endurecido. A veces doy una clase sobre la ley islámica. Y mi personaje de SCA es un norteafricano de unos 1100 años. Así que lo estoy enseñando como si fuera un creyente en este sistema legal, describiéndolo a un grupo de extranjeros, por así decirlo. Y a veces doy una clase de historia islámica temprana sobre Mahoma y los califas bien guiados. Creo que es el título que uso para eso, como los primeros 4 califas. Y cada noche de la segunda semana, dirijo un círculo bardo en mi campamento. Y la idea de ese círculo bardo, que no es cierto para la mayoría de las cosas de SCA, está tratando de crear la ilusión de que realmente somos personas medievales. Así que todo está hecho. Lo que la gente a veces se refiere como interpretación en primera persona o impersona es el término habitual de SCA, donde cuando estás dentro de los límites de nuestro campamento, no estás hablando de cosas modernas. No estás hablando de cosas medievales desde un punto de vista moderno. Estás haciendo todo lo posible para hacer una especie de teatro de improvisación de fantasía conjunta. Podrías pensar en ello, en el que todos somos personas medievales. No estamos haciendo un gran punto de ello, pero, ya sabes, una especie de versión muy informal, de bajo perfil de eso. Y eso es divertido. Así que ha sido un lugar en el que he podido hacer cosas que disfruto hacer y conocer gente interesante. Quiero decir, en este punto, diría que probablemente el amigo más cercano que he tenido, que ahora ya no está vivo, desafortunadamente, con alguien que conocí a través de la SCA, al igual que varias otras personas que solo fueron buenas amigas. En ese sentido, ha sido interesante. Y parte de la virtud de ese tipo de cosas es que conoces a personas diferentes, que la mayoría de las personas que conozco en ese contexto no son profesores universitarios. Y eso ha sido interesante. ¿Puedes decir un poco sobre ese libro, Harriet Oxmiselny? Seguro. Es una gran parte de recetas, alrededor de 300 recetas. Y en cada una de ellas, tienes una receta que fue escrita en un libro de cocina antes de algún momento antes de los 160.
Porque hay algunas recetas de un libro de cocina que está escrito en el siglo XVII, pero esas son las excepciones. Y la mayoría de las recetas medievales no incluyen detalles innecesarios que solo cantidades, temperaturas o tiempos. Es una descripción verbal de cómo hacer un plato. Entonces, lo que haces es usar prueba y error y cualquier experiencia que tengas como cocinero para tratar de descubrir cómo hacerlo. Y sigues haciéndolo hasta que esté bueno. Ahora, hay excepciones. Los libros de cocina musulmanes son mejores que los europeos. En particular, una de nuestras fuentes favoritas, y luego la fuente más antigua de la que hemos hecho mucho, que es un libro de cocina del siglo X de Oriente Medio, a menudo da cantidades en peso. Pero esa es la excepción, en realidad, no la regla. Entonces, lo que tenemos en la miscelánea de cada receta es el periodo en la traducción. Si no está escrito en inglés, y luego una descripción de cómo lo hacemos. Así que como una receta moderna. Así que esa es una gran parte de ella. Otro fragmento al final es mi poesía. No toda mi poesía, pero la poesía que he escrito en el contexto de la S.A. Así que tengo dos poemas narrativos bastante largos sobre William Marshall, que era un caballero inglés muy prominente, un personaje muy interesante. Nació como el cuarto hijo de un barón menor, y antes de morir, fue regente de Inglaterra después de la muerte de Juan. Y en el medio, probablemente fue la mejor noche de torneo en Europa Occidental. Me gusta decir que probablemente, en términos de lucha en torneos medievales, probablemente consideraba a su contemporáneo Ricardo Corazón de León como un aficionado talentoso. Y esa es la ligera excepción de Brian porque Richard estaba de alguna manera más cerca de cualquier profesional. Pero estaba razonablemente claro que William en las peleas de torneos. William habría sido una persona más importante e impresionante que Richard. Pero es un personaje interesante en muchos sentidos. Creo que en ese momento lo veían como una especie de ideal de lo que se suponía que eran los caballeros. Y cuando algunas personas no se dan cuenta, cuando el rey Juan murió, había un ejército francés comandado por el Delfín sentado en Londres, que un ejército francés había venido en apoyo de los varones que luchaban contra Juan. John, en su lecho de muerte, le pide a la gente que le pida a William que asuma el cargo de regente. Y parece una situación bastante desesperada. La tesorería está esencialmente vacía. El hijo de John tiene, no lo sé, 9 años o algo así. Es un niño menor de edad. Y William lo toma. Y en 6 meses, los franceses están de vuelta en Francia. Todo está en paz. Se acabó todo. Puede irse a casa a morir. A estas alturas ya es un anciano. Pero él lidera la suya. Lidera una carga de caballería. Creo que en sus 60, probablemente. Tal vez un poco mayor. No estamos seguros de cuál. Bueno, una de las dos batallas principales en esa secuencia de eventos. De todos modos, tengo 2 poemas. No tengo un poema que cubra esas cosas. Esa es la que tengo. La tercera, de la que he escrito el principio, pero que nunca he conseguido terminar, tiene que ver con la de John. Comienza con la muerte de John. Pero tengo 2 de ellos, que son sobre otros incidentes. Y parte de lo interesante de William Marshall es que tenemos un relato de su vida escrito poco después de su muerte, básicamente encargado por su tipo de amigos y familiares. Y como ha señalado un destacado historiador medieval, casi todas nuestras fuentes para la Edad Media provienen del clero. Son las personas que escriben cosas. Aquí tienes una larga y detallada fuente escrita desde dentro de la cultura caballeresca, por así decirlo. Y eso es muy interesante. Pero de todos modos, hay 2 historias de cosas que de esa fuente, que he convertido en poemas. Pero luego hay un montón de otros poemas sobre otras cosas. Hay limericks que dan consejos a los escuderos. Hay varios poemas, historias, algunas de las cuales involucran a personas reales de SCA. Pero, ya sabes, historias ficticias en las que están incrustadas, etc. En el medio, hay un montón de artículos sobre cómo hacer cosas, sobre cómo hacer armaduras de cuero endurecido, sobre cómo hacer muebles de época, en particular muebles de época transportables, dadas las necesidades de las personas que van a cosas como Pensy. Hay un montón de artículos que son, en cierto sentido, artículos filosóficos de SCA sobre, ya sabes, cosas como la idea de permanecer en persona a favor de eso. Así que hay un montón de cosas diferentes. Hay un artículo. Algunos de mis artículos están escritos en persona.
Hay un artículo sobre piedras preciosas en el que estoy tratando de... Hago joyería medieval, es también una de las partes de la afición que hago. Y el artículo sobre piedras preciosas, creo que tengo un comentario sobre piedras facetadas que es un... que destellan a la luz y agradan a la gente sencilla. Pero, ¿sabes? No creo que se vaya a dar cuenta. Podría decirlo de esa manera, pero algo así desde ese punto de vista. Y en general, parte de la diversión de tratar de hacer cosas en persona es tratar de darse cuenta de cómo se ve si no sabes. ¿Cómo será el futuro? Ni siquiera sabes cómo es el mundo entero, solo sabes las cosas que a tu personaje le gustaría. Así que, ese tipo de... Como digo, mi persona es el norte de África en 1900. En ese momento, la reconquista está en camino. Los españoles están empujando gradualmente hacia el sur. Pero eso no lo sé. Desde mi punto de vista, es cierto que los francos en las montañas se molestaron a sí mismos, pero Yusuf el Almorávid entró con un ejército y los hizo regresar a donde pertenecen. Y luego se molestaron a sí mismos. Lo haremos de nuevo. Esa es mi actitud hacia eso. Y es divertido intentar, casi es como escribir una novela, pero no exactamente, pero intentar imaginar cómo sería ser una persona diferente en un entorno diferente. Entonces, La última vez que enseñé filosofía medieval, decidí hacer algo nuevo que no había hecho antes, y es que también incluí un módulo sobre el amor cortés, no la narrativa ficticia, sino algunos de los trabajos teóricos. sí. No en ese momento, porque es una versión de la filosofía malvada. Es muy diferente de la mayor parte de la filosofía medieval, que tiene que ver con Dios y el libre albedrío y los universales y las cosas estándar. Una de las personas que escribe sobre tecnología medieval está discutiendo la chimenea y la chimenea de manto, que a principios de la Edad Media, lo que tienes es básicamente una gran sala con un fuego en el medio. Fuego de trinchera y el humo que se espera que se apague eventualmente. Y luego, eventualmente, reemplaza eso con lo que pensamos como un sistema de chimenea estándar donde hay varias habitaciones, cada una de las cuales tiene una chimenea, cada una tiene una chimenea. Y la frase que me gustó fue, el inventor de la chimenea de manto y chimenea hizo más por amor cortés que todos los trovadores. Porque cuando estás viviendo en una habitación grande, es un poco difícil ser adúltero en silencio. Pero... Sí, eso me hizo pensar en algo, pero pensé en ello solo brevemente. No puedo pensar lo que era. Probablemente deberíamos comenzar a terminar las cosas porque hay un límite para esto, que es la duración de un vídeo que puedo subir con mi sistema sin él, sin que me lleve una eternidad. Tengo otras cosas que debería estar haciendo hoy de todos modos, así que está bien. Pero esto ha sido muy divertido. Es bueno verte. Me alegro de verte. Lo disfruté. Y sí, siempre podríamos volver a visitar en algún momento algunas de las cosas nuevas de las que hablar. Así que muchas gracias. Y saluda a Patri por mí. Sé que dijiste que ibas a ver. Se supone que voy a ver a Patri por primera vez en muchos meses mañana que esa familia. Hemos estado en cuarentena con mucha fuerza y ellos han estado en cuarentena con menos fuerza. Así que no nos hemos estado asociando tan comúnmente como lo haríamos normalmente. Pero los vamos a tener y socializaremos afuera. Y podré ver a mi nieta que es más de una. No estoy seguro de si tiene 2 años o no, pero es muy linda. Puede que ya tenga 2 años y no la haya visto en muchos meses. Es la verdadera razón por la que quiero que vengan, pero sería bueno ver al resto de la familia también. Correcto. Adiós. De acuerdo, adiós. Y esa es mi entrevista con David Radman. Si te gusta este tipo de cosas y sabes, si te quedaste hasta el final, entonces debes, ya sabes, dar me gusta, compartir, suscribirte, todas esas cosas buenas. Y te veré la próxima vez.